Dios les bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder grabar esta siguiente enseñanza. Y la enseñanza que traigo para este día está basada en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. El tema es la manifestación del hombre de pecado. El primer video que grabé ya hablé acerca de la aparición, la manifestación del anticristo en el mundo. Este es parecido. Este se llama la manifestación del hombre de pecado. Se puede decir que como una continuación del primer tema, pero voy a tratar de hablar otras cosas que no hablé en el primero. Y la palabra la vamos a leer en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no obedecieron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí llegan los versículos en los cuales voy a estarme basando en esta enseñanza. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni se perturben, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Este capítulo de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, es uno de la lectura bien clara
donde se nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo he escuchado muchas explicaciones con respecto a este capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, y la gente cuando lo leen bien, pero cuando empiezan a enseñar y a interpretar este capítulo, resulta de que empiezan a enseñar lo contrario de lo que leyeron. Una vez allá en Dallas, Texas, en una iglesia de la Asamblea de Dios, yo fui a la escuela dominical y llegué a tiempo a la lectura bíblica, y la lectura bíblica estaba basada en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Escuché todo cuando el pastor lo leyó, pero cuando empezó a enseñar, basado a lo que había leído, empieza diciendo: pero nosotros, hermanos, no vamos a estar para este tiempo. Ya para este tiempo nos hemos ido 7 años antes. Entonces yo, como visitante, le levanté la mano y le pregunté: hermano, ¿puedo yo opinar? Porque soy un visitante. Y me dio la oportunidad y le dije: bueno, yo lo que le quiero hacer referencia es que usted leyó este capítulo 2, del 1 al 12, pero así como lo estoy explicando, escuchando que está explicando, está hablando lo contrario de lo que leyó, le dije. Porque este capítulo dice que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no cambiemos del modo de pensar, porque dice: porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces dije yo, tiene que aparecer la apostasía y el hombre de pecado. Pero esta palabra apostasía es una palabra amplia que tiene mucho significado, pero voy a tratar de resumir. La palabra apostatar significa, dice, cambiar de partido político, cambiar de manera de pensar de como uno ha creído desde el principio, abandonar uno la fe. Eso significa apostatar, abandonar uno la fe. O sea, dejar de adorar al verdadero Dios por adorar a un Dios falso. Eso es apostatar. Eso es apostasía. Y eso fue lo que hizo Israel cuando vino en el desierto, cuando adoró el becerro de oro. Dejó al Dios verdadero por adorar a un Dios de oro. Pero le dijo Moisés: pueblo loco, así pagáis a Jehová. Porque teniendo al Dios verdadero, adoraron a un Dios falso. Apostataron de la fe. Entonces, pero donde dice, en cuanto a la venida del Señor, no vendrá, dice, en cuanto a la venida y a nuestra reunión que tenemos con Él. Porque la iglesia tiene una reunión con nuestro Señor Jesucristo, tal como el Señor lo prometió en San Juan 14, del 1 al 2 al 3, donde dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa de su advenimiento, que Él prometió que cuando Él regrese otra vez, nos tomará con Él y nos llevará con Él. Entonces la palabra venida significa regreso, retorno, vuelta, aparición, llegada de un monarca al trono. Eso es lo que significa la palabra venida. Pablo dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia solo menciona primera venida y segunda venida de Cristo. Como ya vino la primera, entonces se está refiriendo a la segunda venida, porque Él prometió que cuando Él regrese nos va a llevar con Él. Entonces dice Pablo que en cuanto a eso, que no cambiemos del modo de pensar. Dice: ni por espíritu, porque ahora hay gente que dice: el espíritu me dice.
y habla muchas fantasías, muchas profecías falsas, porque el Espíritu me dice, ni por carta como si fuera nuestra, ni por carta como que si fuera nuestra. Esta parte está bien clara, dice Pablo, nuestra reunión no se puede llevar a cabo sin que no suceda esto primero. Entonces, tiene que parecer la apostasía y al hombre de pecado. Son dos cosas que vienen juntas, porque cuando aparece el anticristo en el mundo, en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que vi una bestia que salía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego en el capítulo, en el versículo 11 del 13 de Apocalipsis, dice que vio otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos y hablaba como cordero. Entonces, ese es, y luego dice que con las señales y milagros que va a hacer, va a engañar a los moradores de la tierra y va a mandar a los moradores de la tierra que le hagan una imagen de la primera bestia, del capítulo 13, verso 1. Y la va a poner en el templo nuevo en Jerusalén, y le va a infundir aliento de vida. Entonces, no solo van a adorar a una imagen cualquiera, van a adorar, si la gente está acostumbrada a adorar imágenes que no hablan, cuánto más cuando hagan esta que va a hablar. Entonces, va a engañar a los moradores de la tierra con ese poder que van a traer. Porque la Biblia dice que viene con todo poder y engaño del diablo para los que se pierden. Porque el verdadero pueblo de Dios está esperando a su Cristo, no de que parezca del mar, ni que parezca de la tierra. El Cristo en nosotros va a regresar desde el mismo cielo, porque ahorita allá está sentado a la derecha del Padre. Y va a venir para cumplir su promesa. Me voy y vengo otra vez. Pero Pablo dice, no cambien del modo de pensar, ni porque diga, lo dice el Espíritu, o como por una carta que hayan encontrado, porque ahora han aparecido muchos libros, y dice, no, este también es inspirado por Dios. Y por Pablo le habla a los Gálatas, en el libro de Gálatas. Mire cómo dice en esta parte, Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, mire cómo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, como queriendo decir, este capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, si alguien lo viene enseñando diferente a como dice en ese capítulo, porque no es que haya otro evangelio, el evangelio sigue siendo el mismo, pero como dice, hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo, enseñando lo contrario a lo que Pablo explica en este capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Por ejemplo, estar diciendo de que nos vamos a ir 7 años antes de la gran tribulación, basado a este capítulo, eso es un engaño.
Porque Pablo dice que nuestra reunión que tenemos con Él no puede suceder sin que primero aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es algo tan claro. Si vienen otros leyendo otro evangelio que contradiga eso, dice Pablo, si ni aún nosotros o un ángel del cielo viene enseñando otro evangelio que contradice al evangelio que predicaron estos santos apóstoles, diga, sea anatema, sea maldito. Pero muchos, esos versículos los hemos leído, pero no los entendemos. No nos damos cuenta que al estar interpretando de esa manera, de que primero viene Cristo y después viene el anticristo, entonces ¿por qué es que se le llama el anticristo? Una es porque es contrario a Cristo. Contrario a Cristo. Otro porque se va a hacer pasar por el verdadero Cristo. ¿Y cómo se puede hacer pasar por el verdadero Cristo? Claro, porque si el Cristo verdadero no ha venido, viene Él haciéndose pasar por el que va a venir después de Él. Porque entonces no se llamará anticristo si viniera después de Cristo. Pero la gente no saca esas cuentas que están todos enredados. Se le dice anticristo porque viene haciéndose pasar por el Cristo verdadero. Y Cristo lo dijo. Mateo 24, 24. Dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas y aún engañarán a los escogidos. Falsos cristos y falsos profetas anunció que en su ausencia, cuando ya no estuviera en la tierra, iban a venir falsos profetas, como vemos en Apocalipsis 13:1. Falsos cristos, Apocalipsis 13:1, va a aparecer esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la bestia que representa el anticristo. Y la otra bestia del 13:11, esos son falsos cristos, falsos profetas. El que va a venir acompañando a este personaje para engañar con los milagros, con los prodigios, con el poder que viene de parte del diablo, para hacer de que todos adoren al anticristo. Él es el que te manda adoración para que todos adoren a la primera bestia que sube del mar, así como está en Mateo 24. Entonces, estos personajes van a venir antes de que el Cristo verdadero aparezca. ¿Por qué? Viene pues a engañar a la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, y aún a los que tienen, deberían de tener, es la verdad, conocimiento, para que deberían de tener conocimiento para no ser engañados, para que nadie los engañe. Pero van a ser engañados porque hay mucha gente aún cristiana que ya no lee la Biblia, aún va a los cultos sin Biblia, porque la llevan en el teléfono. En la casa mucho menos ya no la leen, la pobre Biblia la tienen llena de polvo. En la casa ya no leen la Biblia. Solo van esperanzados a los que hablan ahí al frente, sea que les diga verdad o les diga mentira, a ellos no les interesa. ¿Cómo no los va a engañar el enemigo si no leen la Biblia? Pero Pablo dice, si alguien viniere predicando otro evangelio que contradiga esto que él está enseñando en segunda de Tesalonicenses, diciendo de que va a venir Cristo primero, esa es falsa doctrina. Está contradiciendo a lo que escribió Pablo, guiado por el Espíritu. Y sabemos que ninguna de las escrituras, dice, porque la palabra, no, un texto que dice que ninguna parte de la escritura es de interpretación privada, dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo, cuando escribió este capítulo, no fue de él, fue inspiración del Espíritu Santo. Por eso recomienda y dice que si algún otro viene predicando otro evangelio con falsas promesas a lo que él ya escribió, porque hay gente que como no leen, yo les puedo recordar algo para los que no leen la palabra de Dios. En Marcos capítulo 8, verso 35, 36,
En esa parte dice la Escritura, porque el que me hallare hallará la vida, porque el que me hallare hallará la vida, pero el que haya la vida, también dice, la perderá. El otro dice, pero el que pierda la vida por causa de mí y por causa del Evangelio, para vida eterna la guardará. Entonces, en esa parte dice que por causa de Cristo, que por causa de la palabra de Dios, iba a llegar una hora en que íbamos a perder la vida por causa de Él y por causa de la palabra de Dios. En el pasado, ya eso ya sucedió. Aún en este tiempo en nosotros, en varios países del mundo, está sucediendo. Pero hay lugares donde no se ha visto nada de esto y por eso los hermanos dicen, no, eso no es para nosotros. Nosotros vamos a estar en el cielo. Ahí me saludan al anticristo. Así dicen ellos. Pero no se dan cuenta que por causa de la palabra, Pablo dice, porque nosotros que vivimos, estamos siempre, dice, expuestos a la muerte por causa de Cristo. Nosotros que vivimos, estamos expuestos a la muerte por causa de Cristo. Y Cristo dijo, pero el que pierda la vida por causa de mí, es porque en el tiempo que aparezca el anticristo, cuando esa imagen sea establecida en el templo y el falso profeta le infunde aliento de vida y hable, va a hablar dos cosas: persecución y muerte para todo aquel que no se postre y la adore. Para todo aquel que no la adore y le rinde culto y la venere. Aunque mucha gente dice, no, nosotros no adoramos a los ídolos, los tenemos nomás como un adorno en la casa. Pero la palabra, pero le rinden rosario, tienen su día especial para ese ídolo y dicen ellos, nosotros no los adoramos, sino que los veneramos. Y la palabra venerar con adorar es la misma cosa. Venerar quiere decir rendirle culto, rendirle homenaje, adorarlo. Entonces cuando aparezcan estas dos bestias que menciona la Biblia, que ya falta muy poquito para que aparezcan, es cuando se va a cumplir, dijo Cristo, porque el que pierda la vida por causa de mí, por ser de Cristo. Hay otra parte que dice, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya ha sucedido, pero se va a cumplir en ese tiempo que viene. Entonces, por causa de Cristo nos van a aborrecer, nos van a odiar. Y por la palabra, por creer en un evangelio que adora, que enseña a adorar al Dios vivo y verdadero y no adorar a ningún Dios falso. Vaya ya la hora en que van a establecer en Jerusalén esa estatua que va a hablar. Se va a repetir la historia como en el tiempo de Nabucodonosor. En el tiempo de Nabucodonosor estableció una estatua y puso que todos le rendieran homenaje y culto, y que al sonido de los instrumentos de música, todo en su reino, el que no se postrara y adoraba esa estatua, era echado en un horno calentado 7 veces. Y sabemos la historia que los 3 hebreos aquellos los llevaron ante el rey y el rey les dijo, es verdad que ustedes no quieren adorar la estatua a mi Dios que yo he hecho. Y les dio otra oportunidad para que lo hicieran y ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos con respecto a esto. Nosotros ya tenemos hecha nuestra decisión. No vamos a adorar a tu imagen y a tu Dios que tú has creado. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Y así fue lo que sucedió. El rey lo mandó a echar al horno de fuego por causa de no adorar la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor. Pero eso fue nomás, bueno, ese era el que gobernaba el mundo que existía en aquel tiempo. Pero este hombre que viene, que va a aparecer, que estamos hablando, este va, según la palabra, va a gobernar
su dominio toda la tierra. Y cuando establezcan esa imagen de su misma personalidad y la establezcan en el templo, va a demandar adoración universal por medio de pantalla gigante. Ahí es donde va a empezar el problema para Israel, porque Israel va a hacer pacto al principio, según dice Daniel. Según dice Daniel 9, 27, dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos y aún con Israel. Pero dice, pero a la mitad de esa semana, que es la que falta, que por eso no ha aparecido, que la gente dice, ante el texto dice, pero vosotros sabéis quién el presente lo detiene. Muchos dicen, es la iglesia, es el Espíritu Santo. Y otras ideas que tienen por ahí equivocadas. Pero no es la iglesia ni el Espíritu Santo, sino que el anticristo tiene un tiempo en la profecía cuando se debía de manifestar y por eso no se ha manifestado, porque no era en la semana 62 ni en la 63. La Biblia dice que en la última semana, ¿de cuál semana? De la última semana de las 70 semanas. Esa es la que dice Daniel en Daniel 9, 27, 28, como que, donde dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice, y a la mitad de la semana, dice, hará cesar el continuo sacrificio, que ya para ese tiempo Israel ya habrá construido el templo nuevo, y van a estar ofreciendo los sacrificios como al principio, pero a la mitad de la semana, dice, les quitará el continuo sacrificio, como quien dice, ya no van a ofrecer más sacrificio a otro Dios, a mí es que me tienen que rendir adoración. Y van a establecer la estatua en el templo. Y va a ser decreto, como dijeron, por decreto del rey de Babilonia, manda que en todo su reino, que todos adoren a la estatua de oro que él ha levantado, y que el que no se sujete a esa orden sea echado en el horno. Ahora no va a ser echado en el horno. Yo solo encuentro dos cosas. Dice, en Apocalipsis 13 dice que el que no se postre y se adore sea decapitado. En el libro de Ezequiel, capítulo 21, dice que van a ser desgollados, decapitados y degollados por causa de la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque así como aquellos 3 hebreos, esos hombres estaban decididos porque conocían al Dios de ellos. Ellos dijeron, nos va a librar, y si no nos libra, como quiera nos va a dar un cuerpo nuevo, mejor que el que tenemos. Y no estudiaron para que los echaran en el horno. El problema de ahora es que mucha gente dice, no, dice la gente, lo importante es estar preparado. Como que dice, no es importante tener conocimiento de la palabra de Dios, sino que lo importante es estar preparado. Ahí cuando llegue la hora que se decrete esa orden, ahí voy a ver si están preparados. Ahí voy a ver si es que están preparados en realidad. Mire, quiero tocar unos versículos que dicen, unos versículos hay un texto que dice, está en el libro de Proverbios. Proverbios. ¿Qué pasó? Pero dice así, está en el capítulo 30 de Proverbios, pero dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas, dice la enseñanza y la sabiduría y la inteligencia también, como que dice. Entonces habla de comprar la verdad y de no venderla por nada. ¿Y cuál es la verdad? Cristo dijo, Padre, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Tenemos la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Entonces la palabra para nosotros es espada. Compra la verdad y no la venda. Pero que no la vendamos por nada, que no la cambiemos por nada. La verdad no se puede vender, ni se puede comprar, ni se puede negociar. Compra la verdad y no la vendas. Pero muchos hace tiempo que la vendieron, la palabra de Dios. Yo hablando con respecto a este capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, capítulo 2, voy a decir esto, no voy a mencionar nombres de personas para que no sean difamadas, porque no es esa la intención. Pero yo hablando con estas personas, uno es un pastor, otro un evangelista, hablando de este tema, de este capítulo 2 de segunda Tesalonicenses, me dijo él que, porque yo le pregunté que en cuántas venidas de Cristo creían, y me dijo, en dos. ¿Y cuál es la primera? Ya me explicó. Y la segunda, y él me dijo, ¿usted en qué? ¿Y usted en qué cree? Creo también en dos. Y entonces yo le dije, yo les expliqué, y estuvieron de acuerdo de que esta segunda de Tesalonicenses capítulo 2 está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces le dije yo, ¿y por qué no enseña esto entonces a los hermanos? Porque toda la gente está equivocada, nos han enseñado mal. Y me dijo, a usted se le hace fácil, me dice, porque usted no tiene ninguna credencial. Pero a mí, si yo predico así de esta manera, a mí vienen, me quitan de ser pastor y ponen otro en mi lugar. Y dice, y yo de aquí vivo, de esto estoy estudiando mis hijos, y no puedo predicar eso. El otro me dijo lo mismo. Me dice, es que si yo empiezo a predicar así de esa manera como es, me van a cerrar la puerta, no me van a dar lugar para predicar, y como hay mucha gente pues que depende de la ofrenda, depende del dinero que les dan después que predican, y entonces prefieren, otro dice, no es que yo predico, mi mensaje es un mensaje cristocéntrico. La doctrina es para los pastores, no para nosotros que somos evangelistas. Nosotros no nos metemos con la vida privada de la gente. Y entonces le digo yo, bueno, y en Efesios 4:11 dice que Dios constituyó 5 ministerios. Dice, para edificar la iglesia. Uno son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Los 5 ministerios los estableció el Señor con un solo propósito, para edificar la iglesia. Todo, tanto el pastor debe de edificar con la palabra a la gente. Los evangelistas deben de edificar. Ese fue el objetivo porque fueron llamados. Los maestros lo mismo. Y los apóstoles que fueron ellos, que ya apóstoles pues ya no hay. Aunque ahora hay muchos apóstoles falsos. Como dice Apocalipsis, has probado a los que dicen ser judíos y no lo son. Ahora ha aparecido un grupo de apóstoles. Y yo leo en la Biblia que el último de los apóstoles, dice la Escritura, que Pablo, que es él, que como un abortivo, me pareció que no soy digno de ser llamado apóstol, porque fui un perseguidor. Y a lo último, como un aborto, se me pareció a mí. Y Cristo les dijo a los apóstoles, ustedes que han estado conmigo desde el principio, yo les asigno 12 tronos en mi reino, cada uno se va a sentar en un trono, juzgando las 12 tribus de Israel. A ver este montón de falsos apóstoles, ¿en qué silla se van a sentar? Si el Señor solo prometió a cada uno de los apóstoles que habían estado con él desde el principio. Entonces, falsos apóstoles, que no predican la palabra verdadera
porque ellos aman el dinero. Y el texto dice, compra la verdad y no la venta. Una vez cuando yo empezaba allá en Houston, el pastor era una iglesia de las Asambleas de Dios. No voy a mencionar el nombre del pastor para que no se vea feo, pero ya estaba él como en el tiempo de Elí. Y en el tiempo de Elí, dice la Biblia, cuando Elí ya era viejo, ya no había con frecuencia palabra de Dios con Elí, porque Elí se había descuidado y ya Dios casi ya no hablaba por él, ya no le hablaba. Y entonces yo cuando llegué a ese lugar, así le sucedía también a ese ministro, y un día me dice a mí, me fue a buscar donde yo vivía y me dice, si me ayudas a predicar, nos vamos a ir mitad y mitad. Te prometo dar la mitad a ti y la otra mitad para mí. Y yo cuando me dijo así, yo me sentí mal porque yo no le sirvo a Dios por dinero. Otro hubiera dicho, aquí la tengo hecha, pues estaba yo recién llegado a El Salvador. Pero la Biblia dice, compra la verdad y no la venda. No debe ni de venderla, ni de venderse uno tampoco. Entonces, volviendo al capítulo 2, dice, ni por carta, como si fuera nuestra, ni que digan que el Espíritu dice, porque hay mucha gente mentirosa que dice, el Espíritu me dijo, me dice Pablo, ni en que venga un ángel del cielo, diciendo, enseñando, predicando, profetizando, contradiciendo lo que está escrito en la palabra de Dios, no tenemos que hacerle caso. Pero dijo Pablo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche es comparada con la palabra de Dios, dice que la decíamos, pero no adulterada. O sea, mitad verdad y mitad mentira. Que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcamos, pero no adulterada. Voy a leer unos versículos. Mire, en Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Como estamos volviendo al Tesalonicense, dice claramente que tiene que aparecer la apostasía, el hombre de pecado, y en el versículo 9 y 10 dice, por cuanto desecharon el amor y la verdad para ser salvos, dice, Dios les va a mandar un poder engañoso a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La gente que rechaza esta palabra así tal como ha sido enseñada, va a venir el anticristo y Dios va a permitir que los engañe, por cuanto rechazaron el amor y la verdad, que es la palabra de Dios. Hay un texto que dice, apartarán el oído de la verdad y seguirán a la fábula. Así estamos hoy en día. Cuando yo les muestro a los hermanos este capítulo de segunda de Tesalonicenses, hay hermanos que hasta se irritan, se enojan, cambian de color, se ofenden, porque se les lee la palabra de Dios a esto que lo dice claramente, que no nos vamos a ir antes, pero este mismo capítulo es que ellos lo usan para decir que no vamos a estar para ese tiempo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Dice que aún aunque parezca un ángel, que no le creamos. Aunque digan, la Biblia lo dice, porque la Biblia no dice que nos vamos a ir 7 años antes. Pero así lo dicen ellos. Hay un hermano que, como yo le hablo siempre de esto, me mandó un video de un pastor donde sale diciendo, la iglesia no va a estar aquí para el tiempo del anticristo. Nosotros
nos va a venir Cristo a levantar antes. Y todo lo está, y va a ser así, 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 pero solo de boca. No menciona texto bíblico. Y eso es lo que la gente cree. La gente en las iglesias cuando les dicen, si viene hoy, ¿cuántos se van hoy? Y están levantando la mano. Mientras haya sol, mientras, mientras haya sol, mientras haya luna, mientras haya estrellas, no hay viaje para el cielo. Porque bien claro está que la segunda venida de Cristo cuando venga en Mateo 24, lean ese capítulo, no va a haber sol, ni luna, ni estrella brillando cuando Cristo regrese. Por eso es cuando Él viene, ilumina toda la tierra con su aparición. Porque el sol solo alumbra parte hasta el día de hoy. Cuando en un lugar es de día, en otro es de noche. Pero cuando Él venga, con resplandor y gran gloria, va a iluminar la tierra, revés y derecho, y en todos los continentes, a toda hora, lo mirarán, su venida. Así que no lo estemos esperando en la noche. Ni lo esté esperando a mediodía, porque no va a ser tampoco a mediodía. La Biblia dice que cuando Cristo aparezca, va a aparecer la señal en el cielo. Los cielos se van a abrir y va a aparecer Cristo en la nube, como lo prometió, como dice la Escritura, que así como se fue, así vendrá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá lo que los traspasaron. Y cuando Él viene, dice que destruirá al inicuo con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Por qué lo destruye Él? Porque Él ya está gobernando en la tierra. Si usted lee Apocalipsis 16, verso 9, dice que hubo una copa sobre el trono de la bestia. Todavía para ese tiempo Cristo no ha venido, pero manda las copas sobre el trono del anticristo. Dice, y les pegó una úlcera maligna que mordían de dolor, ¿cómo se dice? Se retorcían de dolor por la úlcera. Esa va a caer, y otra copa se convirtió en tiniebla también el trono de este. Entonces, el anticristo está claramente que estará gobernando en la tierra, porque en el libro de Daniel, dice, y se opone contra todo lo que es Dios. En el libro de Daniel dice que contra el príncipe de los príncipes se va a levantar y va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Va a estar citando, hablando mal de Dios, y cuando el Señor venga, ni va a pelear ni con él. La Biblia dice que Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, en Daniel 10, del 1 en adelante, dice que se desata la batalla en el cielo. Pelea Satanás y sus ángeles, y pelea Daniel con sus ángeles también, como parte del ejército del Señor. Y la Biblia dice que no prevalecieron. Apocalipsis 19 dice que van a ser capturados. 19:19. Vi a la bestia, dice, y a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, Cristo, que viene en su segunda venida. Entonces dice la palabra, y fueron capturados el anticristo y el falso profeta, y lanzado al lago de fuego. Satanás va a ser capturado también en ese mismo momento, pero se le va a preservar la vida por 1000 años, lo va a meter en prisión por 1000 años, con todo el demonio. Y entonces cuando Cristo establece su gobierno de 1000 años en la tierra, entonces cuando desciende la nueva Jerusalén del cielo, y es donde se va a llevar el banquete, eso es considerado como las bodas del Cordero, 1000 años de banquete en la tierra. Es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Entonces, quien le pone fin al gobierno del anticristo es nuestro Señor Jesucristo cuando aparece. Pero tiene, así como la Escritura dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, a quien el Señor destruirá en su venida, en su segunda venida.
Y entonces, ¿cómo está pues que dicen entonces, no, que para ese tiempo no vamos a estar aquí? Eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces nosotros tenemos que, hay gente que sin temor alguno no leen estos pasajes. Les voy a leer unos pasajes que dice en Primera de Timoteo 6:4, primero 6:3, si alguno enseña otra cosa, como está hablando segunda de Tesalonicenses capítulo 2, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad. Mire cómo dice el otro. Primera de Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, el que contradiga a este capítulo 2 de Tesalonicenses enseña otra cosa diferente, contrario, y no se sujeta, no se conforma a esta palabra, dice, está hinchado, envanecido, delira y nada sabe. El que enseña lo contrario a lo que los apóstoles por el Espíritu escribieron y enseñaron, está envanecido, delira. Es como cuando una gente se está muriendo que en vez de ver una persona, mira hasta 3, 4 personas. Así está la persona que no se sujeta a la palabra de Dios. Vanamente hinchado. Hay muchos hinchados en cuanto al conocimiento, desnutridos. Porque la leche que beben no es la leche buena, sino que es leche adulterada, agria. Doctrinas agrias de hombres corruptos, como dice la palabra, y no solo de hombres corruptos, sino que dice en 1 Timoteo 4, dice, doctrinas de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán. Eso es lo que van a apostatar, porque van a adorar a la estatua y van a adorar al anticristo. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. Sí, porque en Apocalipsis 16 que habla de que dice que con todo ese montón de plagas, dice, no se arrepintieron para darle gloria a Dios, sino que blasfemaron y no dejaron de adorar, dice, a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera, a los demonios. El que adora una estatua muda, o aunque hable como esta que van a poner al final, dice la Biblia que están adorando a los demonios. Hay gente que sin darse cuenta, porque no leen la palabra, están adorando a los demonios, al mero diablo. Y el que adora un ídolo, sea de plata, sea de oro, sea de cobre, sea de piedra, sea con figura de animal o figura de mujer, está adorando a los demonios. Yo sé que hay gente que no les gusta que le digan la verdad. Una vez una persona mía allá en Texas, era mexicano, iba yo para la escuela dominical, y en el parque estaban ellos con unos 6 muchachos de esos, con el radio puesto, con toda la música, y cuando yo iba a la par de ellos, la pararon, y me dijo uno de ellos que si me podía hacer una pregunta. Y yo le dije que sí. Y entonces me dice, ¿por qué ustedes los evangélicos no adoran a la Virgen María, no, a la Guadalupe? Entonces yo le dije que le respondía esa pregunta si se comprometía, que no se molestaba, que no se ofendía. Porque si se iba a ofender, mejor nos quedábamos así, no había necesidad de que se ofendiera. Entonces me dijo que me daba la palabra de hombre. Y cuando yo le expliqué y terminé, al final me dice que si
que si no me hubiera prometido no enojarse, dice, ahorita te estaba metiendo un par de balazos. Pero ya sabemos que esa gente actúa así pues porque no tienen la revelación y el conocimiento de Dios. Pero aquellos están engañados de esa manera, pero los creyentes los tiene el enemigo engañados de otra forma, haciendo viaje para el cielo antes de tiempo. Se les ha predicado un evangelio falso, chueco, mentiroso, porque les han prometido que Dios no va a permitir que les suceda nada, porque es la iglesia amada, y que no van a padecer nada. No les han dicho que el que pierda la vida por causa de Cristo y por causa de la palabra, dijo Cristo, para vida eterna la han guardado. Y nosotros que vivimos, San Juan capítulo 16, Cristo habló que iba a venir una hora en que cualquiera que los mate va a pensar que le está prestando servicio a él y a su Padre. Dice, y harán esto porque no me conocen a mí ni el que me envió. Entonces claramente está dicho que por causa de él nos van a matar un día. Eso yo lo entendí desde el principio. Cuando yo empecé a leer la palabra en el 80, fue en El Salvador, que estaba la guerra, al final del 81, íbamos a hacer unos campos blancos. Campos blancos son cultos, afuera de la iglesia, en las casas de los amigos. Y íbamos a unos cerros a predicar y nos mandaron a decir que no fuéramos porque el teniente, porque no respondían, porque tenían noticias de que la guerrilla los quería atacar. Y nosotros caminábamos por la calle y el toque de queda era a las 4 y nosotros veníamos a las 9:30 de la noche ya. Y un día nos pararon y nos dijeron que por qué no hacíamos caso. Y ya en ese tiempo ya tenían la orden de disparar, no tenían que preguntar que por qué andábamos a esa hora. Entonces le dijimos que andábamos predicando, que no se metieron con nosotros porque así como ellos andaban cumpliendo lo de ellos, nosotros andábamos cumpliendo lo de nosotros. Y muchas veces nos alcanzaron en la noche en oscuro. Y nosotros nos arriesgamos sabiendo que nos podían disparar, pero no podíamos dejar de predicar el Evangelio. Porque los hermanos dijeron, hermanos, ya no vamos a ir a hacer los cultos porque nos han mandado a decir de que no prometen que si nos ven en la calle que no nos van a hacer nada. Entonces yo desde allí, como yo ya había leído esto, entonces yo le dije que el que estuviera dispuesto a ir, yo estaba dispuesto a ir aún arriesgándome la vida. Y nosotros nos íbamos a hacer los cultos. Porque cuando yo no conocía al Señor, andaba en la medianoche tocando música con grabadora y me arriesgaba porque andaba sin Dios y sin entendimiento. Pero ahora que estaba en el Evangelio, me la llevo a llevar de fino que no me iba a arriesgar. Y Dios nos guardó y solo Dios sabe que en realidad en ese tiempo, nosotros que íbamos a hacer esos cultos nos arriesgábamos. Pasábamos por un lugar donde botaban los muertos, donde había mal olor a muertos. Y el Señor nos guardó hasta este día. Porque habíamos leído que el que pierda la vida por causa de Cristo, por el Evangelio para vida eterna, la guardará. Así es que este tiempo que viene es un tiempo duro, pero Cristo sigue siendo el mismo y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces después dice Pablo en Romanos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro texto en el libro de los Hechos dice que por la noche se le pareció el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo, así como has predicado ahora, yo tengo mucha gente en Roma. Y le dijo, no temas, nadie te pondrá la mano encima sin mi consentimiento. Así es que mientras Dios no lo permita, no nos hace daño nadie. Y si nos tocara, como dijeron los 3 hebreos, Él nos tiene un cuerpo nuevo, un cuerpo especial.
un cuerpo mejor que el que tenemos ahorita. Es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice que porque se tocará la trompeta y el toque de trompeta, dice que seremos transformados y resucitados con un cuerpo nuevo, con un cuerpo inmortal, mejor que el que tenemos ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema? El diablo tiene la muerte. Cristo dijo, yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En San Juan dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Con nosotros está el dador de la vida. Nos ha prometido que si nos matan, nos va a resucitar. La Biblia dice que Cristo resucitó como primicia, fue hecho de todos los que han muerto. Luego, los que son de Cristo, dice, resucitan en su venida, que es la segunda venida de Cristo. Nos va a cumplir lo que nos prometió. Como dice en Romanos 2, vida eterna a los que perseveran en buscar honra, gloria e inmortalidad. Eso es lo que nos espera, vida eterna. Pero ira y enojo, dice, a los que no obedecieron el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Allá que Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, como que dice, contradiciendo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, prometiendo promesas falsas, está envanecido, delira y nada sabe. Mire, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad. Y en Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuándo es que se le añade? Cuando uno dice que la Biblia dice y en realidad la Biblia no está diciendo lo que ellos están diciendo. Le estás añadiendo. Si estás diciendo de que no vas a estar aquí para el tiempo de la semana 70, le estás añadiendo o le estás quitando. Bueno, en este caso es que le estás quitando, se le está quitando. Pero el texto dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira este otro. Primera de Timoteo, no, este que leí fue Proverbios capítulo 30, verso 6. Mira este otro de Apocalipsis 22, 18, 19. Esto lo dijo el apóstol Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Primera de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces debemos de desear la palabra de Dios, dice, como una leche pura, que no tiene mezcla de error. Pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios para no estar diciendo amén a todo lo que se nos dice en el altar. Cada quien debe de tener la palabra de Dios para estar
viendo si en realidad está en la Biblia lo que nos están diciendo. Hay un versículo que dice, creo que es Deuteronomio o Levítico, que yo encontré, que dijo el Señor, que no seguiréis a los muchos. No te vas a concertar con los muchos para opinar y vas a seguir a los muchos. Por ejemplo, porque en este caso de esta segunda de Tesalonicenses, la gente dice, no, dice, pero es que la mayoría manda. Otros dicen, ¿de dónde va a tener más crédito lo que dice usted que el hermano dice G. Ávila? Estos grandes ministros, grandes predicadores, lo ponen a uno como una balanza y lo ven que queda uno todo disparejo con estos hombres. Sí, porque son grandes hombres de Dios. Pero aquí lo que vale no es qué tanta fama tiene una persona para creerle, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. El texto dice que si aún un ángel del cielo aparecer predicando diferente, contradiciendo a la palabra de Dios que fueron escritas por los apóstoles, o si usted me sale que el libro de... Ahora están saliendo un montón de libros. Dice esto y esto y esto y esto. Y entonces le digo yo a un hermano, que no se meta a estar estudiando cosas que no son importantes, que tenemos la palabra de Dios. Hay tantas profecías que no se han entendido, que no se enseñan, en vez de andar hablando cosas que no las conocen. Que a veces la gente no se conforma, como dice la palabra, con lo que dice la palabra, andan buscando más sabiduría aparte de la Biblia. Y la Biblia dice que el que no se conforma a la sana doctrina, a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, está hinchado, delira y nada sabe. Tenemos que creer, dice en 1 Pedro 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Así es que otro texto dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Que hay que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Mire cómo dice. En Lucas capítulo 22, verso 36 dijo, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. También la alforja. Y el que no tiene espada, vende su capa y compre una espada. Aquí se está refiriendo, como dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, como espada de dos filos. Entonces el Señor recomienda que el que no tiene una Biblia, que venda un burro, si que tiene un burro en la casa, y compre una Biblia para que la lea, para que no lo estén engañando, porque hay gente que ahora ya no tienen Biblia. Con el teléfono, dice, aquí tengo la Biblia en el teléfono, y pasa un día, pasa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y no tocan la Biblia. Pero aquí dice que compremos una espada, una Biblia. Porque Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque vosotros digo que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hay que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No hay que creer cosas que no están en la Biblia como los rezos. Porque los predicadores de ahora hablan de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento como quien está hablando un rezo. Va a ser así, así, así y así, pero no dicen en dónde lo dice la Biblia, al estilo católico. Pero la Biblia dice que el que no tiene una, que la compre, que la lea, que la escudriñe, que indague, para que no seamos engañados. Así es que hasta aquí voy a llegar con esta explicación. Espero que sea de bendición para los que lo escuchen. Y
como digo antes, si tiene alguna duda de lo que he dicho, yo tengo la cita bíblica para mostrarle si necesita. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.